vamos a comenzar el programa de hoy. Tenemos ya a nuestro primer invitado, lo promocionamos todo el día, es el economista Luis Olivero. Lleva fresquito con muchas ideas de todas partes del mundo. Luis, bienvenido al programa, muy buenas tardes. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, preocupado un poco, como todo el mundo, las cifras económicas de Venezuela, los indicadores económicos son terribles. Ni siquiera los produce el propio gobierno porque ya no tiene ni la obligación. Pero, por ejemplo, el estudio del Sendas ya esta semana, que la canasta alimentaria subió a 363.000 bolívares en julio, subió 86.000 bolívares. Pero es primera vez que la canasta alimentaria alcanza a la canasta, que es toda la canasta Sí. de todos los bienes y servicios completa en un solo mes. Sí. Entonces las proyecciones son de 720% y muchos economistas piensan que el año que viene va a ser peor si no se toman algunos correctivos. Y la caída del Producto Interno Bruto, que era 8%, ahora parece que va por 10%. Quiero que me corrobores esta cifra y qué piensas tú. Mira, ciertamente cuando uno habla de cifras macroeconómicas en Venezuela, uno buenas noticias no puede dar, ¿no? Lamentablemente el gobierno tomó la decisión de no publicar. Las cosas estarán tan malas que no nos han dicho cifras de pobreza del año 2013. El gobierno no ha publicado una cifra de pobreza 2014, 15 y el año 2016. Nos deben cifras macroeconómicas del año 2015 y en el año 2016 no hemos tenido nada. ¿Qué es lo que se maneja de cifras extraoficiales? Lo que tú estás diciendo, una caída del Producto Interno Bruto de 10%. Estaríamos hablando que es el tercer año consecutivo en recesión. Venezuela en términos reales estaría cayendo en estos 3 años casi un 25%. Estamos hablando que del total de la economía venezolana se evaporó en estos 3 años un 25% en términos reales. Si lo llevamos a términos en dólares, más de la mitad del PIB venezolano disminuyó, cayó, se evaporó. O sea, eso es cifras que solamente se ven en países que están en guerra. Ahora vamos a lo otro, porque tú dices, bueno, tenemos una caída del PIB que puede pasar. Brasil también va a tener una caída del PIB este año. Pero el problema en Venezuela es que esta caída del PIB está aderezada con una inflación que bordea las cifras de hiperinflación. Ahí tenemos una discusión, sabes que a los economistas nos fascina pelear por cualquier cosa, que si es hiperinflación, que si no es hiperinflación. Mira, 500% de inflación en un país es una tragedia. O sea, yo creo que más allá de ponerme a pelear contigo, ponerme a pelear con cualquier economista sobre si es hiperinflación o no, 500% de inflación, cuando venimos de 180, cuando venimos de 60, cuando venimos de 50, te habla a las claras, en primer lugar, que Venezuela vive una tragedia en términos macroeconómicos, sobre todo en el tema inflacionario. En segundo lugar, que el gobierno perdió la batalla que tiene contra la economía. O sea, el gobierno no ha podido tener resultados Pero positivos. ya va, cuidado con lo que estás diciendo. ¿De quién es la batalla? Okay, ahí vamos, ahí vamos. Cuando yo digo batalla es que el gobierno, yo aquí voy a ser abogado del diablo y voy a pensar que sí hay una guerra económica. El gobierno tiene 3 años hablándome de guerra económica, señor, ustedes la perdieron. Pero ¿cómo es posible que tienes 3 años? Yo estoy convencido que no hay guerra económica. Yo estoy convencido que todos los problemas económicos en Venezuela son generados por el gobierno. El único responsable de los problemas económicos en Venezuela es el gobierno. Es más, lo digo yo, no lo dice, o sea, lo estoy diciendo yo, por si acaso atacan a Pedro. No, no, tranquilo, no hay ningún problema. Para mí Yo me defiendo. para mí el cambio económico en Venezuela pasa por un cambio político. Yo estoy convencido de eso y lo hemos dicho, o sea, lo he dicho millones de veces, lo he conversado contigo. Lamentablemente en Venezuela no vamos a poder salir de esta crisis sin pensar en un cambio en el tema político. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros decir que las cosas se están haciendo bien? Tú estás diciendo que entonces el gobierno está entrampado en una ideología política que no lo deja tomar medidas macroeconómicas, hacer cambios de planes y políticas económicas para poder solventar esta crisis. Mira, una de las cosas, el otro día una amiga, una colega muy amiga me dijo algo que era muy cierto, y es que los economistas venezolanos estamos estudiando. A raíz de esta crisis hemos tenido que volver a estudiar, pero no volver a estudiar sobre las cosas nuevas que se están haciendo en el mundo, sino volver a estudiar experiencias previas de países que han vivido cosas parecidas. Y una de las cosas que uno se encuentra son países que pasaron por episodios muy parecidos, el caso de la Unión Soviética. ¿Okay? Cuando uno analiza la economía venezolana y ve una economía planificada, desde el punto de vista central, donde le dicen, usted Pensini produce pan y tiene que producir tantos panes al día a un precio tal, sin importar el tema de los costos, yo lo que te estoy diciendo a ti a las claras es, esto va a ser un fracaso. Estoy desconociendo la economía de mercado. Y esa es una de las cosas que el gobierno ha fallado. Adam Smith, a la mano invisible. Bueno, hablar de Adam Smith, de la mano invisible, ya inmediatamente nos van a decir neoliberales, gente que nunca se leyó a Adam Smith. Es más, gente que no se leyó a Marx. En la Escuela de Economía, en la UCB, decíamos que son marxistas los que no se leían a Marx. Cuando tú te lees a Marx, automáticamente deja de ser marxista. Primero porque sabes que eso no sirve a nada.
Y en segundo lugar, sabes que eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero recuérdanos por qué es la mano invisible lo que mueve la economía. Porque la mano invisible al final es lo que va a hacer que la oferta y demanda lleven a un equilibrio en la economía. Claro, ¿Ok? por ejemplo, lo que decía Adam Smith es que el carnicero no es que es carnicero porque le gusta cortar carne, ni Bueno, también el tema de la el especialización. de la especialización, sino que tú tienes iniciativa o tienes ventajas comparativas contra Claro, otros claro. y por eso sigues con un negocio. ¿Qué pasa? Que si yo desconozco la economía de mercado, yo desconozco el sistema de formación de precios, yo lo que hago es que yo, desde el punto de vista central, como la Unión Soviética, le digo a los sectores lo que tienen que producir, cuándo tienen que producir, cómo tienen que producirlo, me llevo al cipote el tema de la productividad, me llevo al cipote el tema de la rentabilidad y adicionalmente no funciono con la racionalidad económica. ¿Y cuál fue el resultado en países como Polonia, la antigua Yugoslavia, la antigua Checoslovaquia, la Unión Soviética? ¿Cuál fue el resultado? Escasez, colas gigantes por gente para comprar pan, y eso no es ajeno a la Venezuela de hoy. ¿Y qué es lo que pudiera pensar uno? Uno pudiera pensar, bueno, mira, Rafael Ramírez, cuando era ministro, cuando fue el vicepresidente de Economía, habló de sinceración de precios, de unificación de la tasa de cambio, cosas que uno decía, oye, son coherentes, más allá de uno que Pero la pueda... ideología no los deja, Lo sacaron, lo sacaron lo sacaron. Pérez Abad vino con ese discurso también, y lo sacaron. y lo sacaron. ¿Y a quién ponen? Pero a Plinio, Ponen a un soviético, porque el que está por él es un soviético. un español. Bueno, el español es un tipo que lamentablemente yo creo que Podemos tiene un fetiche con destruir a Venezuela. Podemos, el partido español, coloca a Serrano para destruir a Venezuela, pero el que entra por Pérez Abad es un El soviético. diputado José Guerra lo define que está experimentando para una tesis con Venezuela y hace sus experimentos económicos y que le dice, mire, ¿por qué no llevas esos clap a esas ideas? También la guerra económica a Madrid, a Barcelona, a ver qué te dicen. Bueno, yo discrepo de José en ese aspecto. Yo pienso que él odia a Venezuela y la quiere destruir, porque no es posible que con todo lo que ha vivido la humanidad, el experimento soviético, el experimento polaco, el experimento de todas partes del mundo, el mismo Cuba, la misma Corea. En Cuba no está pasando lo que está pasando aquí, eso lo hemos hablado. Cuba está en otro camino. Y nosotros estamos todavía aferrados a una ideología, pensando que la Unión Soviética es el camino, pensando que aumentar los controles y algo peor, asignándole a un general rubros alimenticios para que él se responsable. Pero la idea de la economía, como la ve el generalato aquí, es que van a ponerlos a cada general con uno de los productos. Entonces vamos a tener el general cebolla, el general maíz, el general caraota, el general huevos. Van a tener todo tipo de generales. Entonces... Mira, yo ojalá que el ministro Padrino llame economistas. O sea, no me tiene que llamar a mí. O sea, yo estoy a la orden, pero no me tienes que llamar a mí. Hay muchos economistas muy buenos en Venezuela. Ministro, llame a los economistas y siéntese, pero economistas serios. Pero los que van en contra del plan de la patria lo sacan, Luis, porque hay alguien que maneja esto por encima de lo que es todo este gobierno, porque tú hablas con cada uno de ellos en persona y todos están de acuerdo contigo, siempre. Pero cuando hacen las declaraciones, dicen otra cosa. Hay un miedo a perder el cargo. Ahí tiene el caso de Pérez Abad, tiene el caso de Rafael Ramírez, pero adicionalmente el presidente PDVSA habló de que le iban a devolver las empresas de propiedad, automáticamente salió Elías Agua a regañarlo, el tipo dejó eso a un lado. Y Eulogio del Pino había dicho cosas coherentes. Muy coherentes. Hay que devolverle empresas expropiadas que hoy no están funcionando, pero no solamente en el sector petrolero. El caso de Agroisleña, que ahora es Agropatria, el caso de la cementera, el caso de las azucareras. Oye, la gran cantidad de empresas que se expropiaron y que deberían estar en manos privadas. Hay otro... Fíjate que hoy el presidente de Conindustria dijo que de 12.000 que había en el año 98 quedan 3.000, menos de 4.000, es decir, menos de un tercio. Tenemos que ir a un corte, una pausa, señor director. Ya regresamos con Luis Oliveros, economista, vamos a una pausa comercial y ya estamos otra vez contigo. Ya venimos aquí en Control Pecini por Globovisión. Tenderly, kiss my